Monitorización y diagnóstico, que viene a ser una presentación relativa a las actividades que realizamos en Indra en torno a este tipo de centros. Y voy a contar un poco cuál es nuestra experiencia, qué tipo de proyectos nos dedicamos y también algunas reflexiones producto de todos los años que llevamos trabajando en este tipo de proyectos. Bueno, os hago aquí una pequeña... No sé si se me oye bien, ¿verdad? Os hago un pequeño resumen de lo que vamos a ver durante la presentación. Primero haré una brevísima introducción a Indra. Después centraremos la cuestión de qué entendemos como monitorización en el ámbito de la generación eléctrica, para después pasar a hablar de ICMD, que sería nuestra plataforma de monitorización, la plataforma de monitorización de Indra. Vamos a ver algunos ejemplos de los módulos que integran ICMD y fundamentalmente me voy a referir a la monitorización de rendimientos y a la monitorización predictiva, con un carácter muy general, pero para dar una visión, digamos, con algún ejemplo de cuál es el ámbito de aplicación de estas técnicas. Después vamos a ver algunos ejemplos también prácticos de pantallas y de cuál es la información que se muestra en estos sistemas y de uso, para acabar haciendo algunas reflexiones respecto de lo que es un centro de monitorización, cómo vemos nosotros el centro de monitorización, que en realidad el centro de monitorización, como veremos luego, pues va un poco más allá de lo que serían estrictamente las técnicas de monitorización. Bueno, Indra. Todo el mundo conoce Indra prácticamente, estoy seguro de que no hay nadie que no haya oído hablar de Indra, aunque seguramente todo el mundo desconoce Indra también, porque Indra es una empresa muy grande con muchísimos sectores de actividad. Como veis aquí en esta tabla, pues la actividad de Indra va desde la energía e industria, servicios financieros, sanidad, administraciones públicas, telecomunicaciones, transporte de tráfico, seguridad y defensa. ¿Vale? Nosotros estamos integrados en esta parte de Indra, ¿no? En energía e industria. Normalmente nosotros, los que trabajamos en Indra, incluso es una de las marcas de Indra, decimos que es una empresa fractal. Eso quiere decir que es una empresa que tiene multitud de recovecos y multitud de diferentes grupos y áreas de desarrollo. Esto tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? La parte buena es que, pues, como todos sabemos, los fractales acaban cubriendo todo el área en el que están definidos, ¿no? De alguna forma u otra, pero la parte mala es que muchas veces nos encontramos a grupos de Indra, compañeros nuestros, que llegamos al mismo sitio por dos sitios diferentes, ¿no? Pero ese es el entorno en el que nos movemos en una empresa tan grande como esta, que como veis, pues, anda en torno a 42.000 profesionales por todo el mundo, con una expansión geográfica en los 5 continentes, 3.000 millones de euros en ventas. Vamos a focalizar un poco más en lo que sería Indra Energía, ¿no? En la parte de energía estamos hablando del orden de 5.400 profesionales, una participación en torno al 15-16% en lo que serían los resultados globales de la compañía. Llevamos más de 25 años trabajando en proyectos y servicios para compañías energéticas y tenemos alianzas, pues, con muchísimos de los principales fabricantes de software que atienden a este sector, ¿no? Aquí veis un mapa de, digamos, las referencias geográficas que tiene Indra y algunos clientes fundamentales en los 5 continentes, ¿no? Como productos más reseñables de lo que es los productos propios de Indra en este área, pues tendríamos ahí lo que, como veis, las herramientas de Indra se llaman todas empezando por IN, la IN es de Indra, obviamente. Entonces tenemos, pues, el InGen, que sería una serie de herramientas, es una suite en realidad, que corresponde a herramientas sobre todo de gestión en cuanto a lo que es la generación de energía, tiene herramientas de gestión de mantenimiento, gestión de operación, gestión de emisiones. Tendríamos la parte de InGrid, que sería algo similar, pero aplicado al mundo de la transmisión y distribución. Y luego tendríamos InCMS, que aplicaría más a las cuestiones comerciales, ¿no? Esos serían algunos de los ejemplos de sistemas propios de Indra desarrollados en Indra. Bueno, hasta aquí la presentación de lo que es Indra y la situación de la actividad nuestra dentro de la compañía, ¿no? Ya me meto más en lo que es el tema que nos ocupa, que sería la monitorización, ¿no? Y para definir algunos conceptos, pues me gustaría empezar hablando de qué entendemos nosotros por monitorización, ¿no? Y este es un esquema clásico, el esquema clásico en el que tenemos aquí la instalación industrial, que en este caso estamos hablando de una central de generación, de cual la tecnología que sea, puede ser una central hidroeléctrica, puede ser una central nuclear, un parque eólico, en la que se genera, como estáis oyendo durante todo el día,
pues una cantidad ingente de información, de señales. Siempre se ha generado esa cantidad de información, antiguamente no se recogía, pero ahora resulta que se recoge. Y esa información es la que tiene un gran valor y estamos haciendo con ella el análisis correspondiente para, a partir de ese análisis, ser capaces de hacer estas cosas de aquí. Diagnóstico de situación, toma de decisiones y acciones. Bueno, esto es el esquema clásico, que seguramente no lo he visto en ninguna otra presentación hoy, pero seguro que alguien lo tiene, ¿no? Y siempre es pues este esquema que nos quedamos todos tan a gusto, de las flechitas que van de izquierda a derecha, de arriba a abajo, las cajas, y a todos nos parece fenomenal, ¿no? Pero bueno, luego dentro de cada caja de esas y dentro de cada flechita pues hay toda su problemática técnica y toda su diferente expertise que cada compañía aporta, y precisamente en eso es en lo que me voy a focalizar. Hoy me voy a focalizar fundamentalmente en esta parte de aquí, en esta parte que tiene que ver con el análisis, que ahí hemos dicho análisis, simplemente, ¿no? Vamos a ver qué queremos decir con eso de análisis, qué aproximación hacemos al análisis de la información, y nos vamos a fijar también en esta parte que es cómo trasladamos el análisis a estas acciones de aquí, porque obviamente, esto es una obviedad lo que voy a decir, pero la disponibilidad de la información en sí misma no puede ser un fin. La información la tenemos, está muy bien ahí, la podemos enseñar de múltiples formas, tenemos cantidad de herramientas que nos facilitan eso, pero eso al final tiene que concretarse en que nos sirva para algo. Si eso no nos cambia nuestra forma de trabajar, si eso no tiene ningún impacto en cómo estamos gestionando las centrales o cómo estamos mejorando el resultado de explotación de las centrales, pues digamos que la información se nos va a quedar en algo anecdótico, ¿no? Entonces este proceso de aquí es el proceso en el que yo quiero poner el énfasis, porque me parece que es el proceso que realmente concreta los beneficios de este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Voy a hablar fundamentalmente de esto, del análisis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de esa información? Pues el análisis de esta información es, obviamente, una cuestión, digamos, poliédrica, ¿no? Estándar, porque no existe tal, sino que miramos a la información desde multitud de diferentes perspectivas, y de esas diferentes aproximaciones es de donde vamos a sacar el valor, ¿no? ¿Qué quiero decir con esas diferentes aproximaciones? Bueno, pues yo de los equipos, por ejemplo. Es decir, quiero saber, a partir de la información que me está llegando, el estado real de esos equipos. No quiero saber si un equipo está en buenas condiciones, si está en malas condiciones. Quiero saber si un equipo está cerca de su límite de mantenimiento, si todavía le queda tiempo para su límite de mantenimiento. Eso es lo que quiero decir con análisis de condición. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues bueno, escuchando muy activamente algunas de las señales que ese equipo nos puede transmitir. Por ejemplo, las clásicas son pues, el patrón de vibraciones que tiene el equipo. El patrón de vibraciones es algo que nos va a dar constantemente información sobre en qué estado se encuentra ese equipo. El patrón de corrientes, imaginaos en un motor, pues la corriente y el estudio de la onda de corriente que tiene un motor también nos da información sobre cómo está funcionando ese motor. Análisis químicos, pues el típico análisis que podemos hacer en un transformador sobre cómo está el aceite, gases disueltos y demás, ¿no? Toda esa información es información que en este momento ya tenemos disponible online. Y esa información somos capaces de mirar a la realidad desde esta perspectiva y ver una parte de esa realidad, ¿no? Sacar un cierto valor de ahí. Otra posibilidad. ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha quedado. Ahora ya ha reaccionado. Le voy a dar para atrás. Ahí estamos. Otra posibilidad, otra cara por la que podemos mirar a la realidad, pues serían el análisis de los rendimientos. ¿Los rendimientos qué quiere decir? Quiere decir, desde un punto de vista energético, ver cómo se comportan los diferentes equipos que tengo en una planta. Y de esto no voy a decir mucho ahora porque hablaré con más detalle en un momento. Entonces, el análisis de los rendimientos nos da otra perspectiva, es otra cara del icosaedro este que he pintado yo aquí, mediante el cual podemos ver la realidad y nos da otro punto de vista respecto de la realidad. Otra cuestión serían los análisis predictivos, que tampoco voy a detallar demasiado ahora porque también haré un poco más de hincapié como ejemplo particular, ¿no? Los análisis predictivos son otras técnicas matemáticas que nos sirven para volver a mirar otra vez al mismo sitio, pero por otro lado diferente. Bueno, hay multitud de ellos. Multitud, no puedo decir cuántos hay porque además esto no se acaba, ¿no? Digamos que en este momento tenemos unas cuantas técnicas o unas cuantas perspectivas, pero en el futuro pues suponemos que esto seguirá desarrollándose y estaremos mirando a la realidad desde todas esas puntos de vista.
Lo importante que quiero que quede claro es que esto no es una visión única, es una visión desde muchísimos puntos de vista y que es a partir de esa visión desde tantísimos puntos de vista en la que podemos realmente llegar a conocer algo de lo que está pasando ahí y ser capaces de lo que decía antes, ¿no? De tomar acciones, de tomar decisiones, de optimizar la explotación. Para eso es para lo que hacemos todo esto. Bueno, voy a hacer aquí una digresión en la que me salgo un poco del tema, pero me ha parecido interesante el hablar un poco de esto porque quizá excite un poco la imaginación de la audiencia, ¿no? Esta aproximación que estamos haciendo así como modular y desde diferentes puntos de vista, pues no sé si alguien conoce a este señor o se ha leído este libro, pero es una cuestión que yo me leí este libro hace poco y me pareció que se reflejaba en lo que estaba proponiendo. Este señor se llama Ray Kurzweil y es un gurú estadounidense de todas las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial y demás. Es el creador del concepto de la singularidad tecnológica, que es que en el momento que consigamos crear una máquina inteligente, pues la máquina inteligente nos servirá para producir máquinas más inteligentes todavía y habrá una especie de expansión exponencial, ¿no? Entonces este señor en este libro, que se llama Cómo fabricar una mente, propone una teoría de cómo puede funcionar un cerebro humano, que sabéis que es uno de los temas de investigación en este momento, que a mí me ha parecido que tiene su aplicación en lo que son las técnicas de monitorización o su paralelismo, ¿no? Y este señor dice que el cerebro humano se compone de una serie de, como veis aquí, estas pelotitas, son módulos individuales, muy especializados, cada uno de ellos se dedica a analizar un determinado tipo de información, los de abajo serían más sensoriales y según vamos subiendo hacia arriba serían de un orden superior, y como veis la información progresa de abajo a arriba, ¿no? Esto es una cosa muy jerárquica. Abajo tenemos este que a lo mejor se dedica a mirar o a reaccionar, sería un conjunto de neuronas que se dedica a reaccionar a determinadas cuestiones visuales, pero la información que da este conjunto de neuronas... ¡Ay, qué me he pasado! La información que da este conjunto de neuronas que hay aquí pues me sirve para alimentar el siguiente modulito, que ya es un modulito de un orden superior y que hace un reconocimiento de patrones de esas neuronas más esto que a lo mejor viene de un oído o esto que viene del tacto y demás, ¿no? Entonces veis que la organización de un cerebro, él lo que está proponiendo es que es un esquema jerárquico en el que se cruza toda la información, luego como veis también hay algunas señales que en vez de subir van para atrás. Por supuesto el cerebro consta de millones de unidades de análisis como esta, todas interconectadas entre sí, y de ahí él propone que nuestra experiencia de conocimiento del mundo y de consciencia pues proviene de ahí, ¿no? No voy a proponer yo eso mismo, pero digamos que si os fijáis lo que he estado yo comentando de cómo funcionaría un análisis de la realidad a partir de la información que tenemos, se parece un poco a esto en cuanto a que tenemos unas unidades que están muy especializadas y que van a mirar la información desde un determinado punto de vista y que van a trabajar de forma autónoma en principio, ¿no? La parte de cómo unas unidades se van a comunicar con otras en el análisis de la información me la voy a dejar para un poco más adelante porque, como podéis entender, en lo que es centros de monitorización está todavía un poco incipiente, ¿no? Pero ya empezamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos cruzar información entre unos determinados tipos de análisis y otros, ¿no? Bueno, aquí hay el siguiente dibujito era el explicar con un poco más de detalle, pero no voy a entrar, cada una de estas pelotas, que son unidades de análisis de información, cómo se relacionan con las de arriba, cómo llega la información de abajo. Esto, el que le interese el libro se lo lee, que además está muy bien, a mí me gusta. Bueno, en la misma línea de lo que son estas unidades individuales de análisis de la información, lo que llamaríamos módulos de monitorización, ¿no? Pues nosotros lo que hemos creado, lo que estamos creando, porque esto es una herramienta que obviamente seguirá en desarrollo y en crecimiento durante mucho tiempo, es una plataforma que llamamos ICMD. La I vuelve a ser de Indra y CMD quiere decir Centro de Monitorización y Diagnóstico, que son unas siglas estándares en cuanto a lo que es análisis de información en generación. Pues una plataforma en la que tenemos aquí una serie de botones. Estos botones que tenemos aquí son las pelotitas de antes y cada uno de ellos se dedica de forma exclusiva al análisis de la información desde un punto de vista. Como veis, pues hemos sido previsores y hemos dejado algunos ahí con puntos suspensivos porque se nos van a ocurrir seguro algunas otras perspectivas para analizar la información, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Bueno, pues tendríamos lo que sería monitorización de rendimientos, que voy a describir con más detalle. Sería una serie de análisis y una serie de diagnósticos relacionados con el rendimiento de la instalación y de sus componentes. Ese sería un primer nivel de análisis. Tendríamos una herramienta de gráficos, que sería un entorno gráfico,
básico para el análisis de la información, con su posibilidad de filtrado, regresiones y todo este tipo de cosas que cuando estás haciendo un análisis de qué está pasando en una determinada instalación te facilitan la vida y te ayudan precisamente el diagnóstico, ¿no? Y por ejemplo tenemos un módulo de monitorización predictiva en el que mediante el análisis, como ahora detallaré un poco más, de las señales que están viniendo, somos capaces de determinar algunas cuestiones respecto de la salud de los equipos y nos ayudan muchísimo en el análisis automático de la información. Vale, entonces me voy a centrar un poco en lo que estamos haciendo de monitorización de rendimientos y lo que estamos haciendo de monitorización predictiva, para dar un detalle un poquito más de bajo nivel de en qué línea estamos trabajando, ¿no? Bueno, para ilustrar la monitorización de rendimientos, pues mejor que una planta, he pensado que quizá teniendo un auditorio más variado, pues podemos hablar de un coche que es algo del que todos tenemos experiencia, ¿no? Entonces, en los coches, todos los coches prácticamente ya tienen un indicador de consumo, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos que este señor está viendo en su indicador de consumo que tiene 4,7 litros por cada 100 kilómetros, ¿no? Y es un número que nosotros vigilamos normalmente, pero que yo os plantearía la pregunta, que está ahí, ¿no? 4,7 litros a los 100 kilómetros en este momento, en este coche, en este día, ¿eso es bueno o malo? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Igual pasa con una planta. En una planta, si estoy mirando el consumo específico, estoy viendo cuánto gas estoy gastando para producir la electricidad que estoy produciendo, pues me sale, evidentemente tengo la información, pero ¿eso es bueno o es malo? Sin responder a esa pregunta no sé qué hacer. No puedo tomar ninguna decisión. Bueno, pues la respuesta es, como siempre, depende, ¿no? Y depende de muchas cosas, porque depende de las condiciones en particular en que yo esté conduciendo este coche. No es lo mismo conduciendo con un viento de cola que esté conduciendo frente al viento, ni la velocidad del viento, obviamente. No es lo mismo que esté subiendo una pendiente o que la esté bajando. La temperatura ambiente en un coche, en el motor del coche, también influye. El coche puede estar lleno o vacío. En fin, como veis aquí, hay un montón de variables que me pueden afectar para decidir si este 4,7 es un buen número o es un mal número. ¿Por qué? Porque todas estas variables en el fondo me van a afectar a lo que yo esperaría consumir. ¿Y cómo sé yo cuando estoy en el coche, en las condiciones particulares de hoy, cuál es lo que yo esperaría consumir? Bueno, pues a lo mejor en ese caso, lo que tiene que darme el fabricante, además de darme un coche, es una carpeta así de grande en el que me dé toda esa información y me permita a mí entrar en todas estas tablas con el viento, con la pendiente, con el no sé qué, para que al final me salga 4,8. Imaginaos, ¿no? Bueno, voy a utilizar el ejemplo al revés, 4,6. Entonces el fabricante me dice, vale, en estas condiciones, entrando en todas mis tablas, el coche debería estar consumiendo 4,6. Y estoy consumiendo 4,7. Bueno, pues no está mal. Igual el coche tampoco es nuevo, con lo cual he tenido algo de degradación y entonces me quedo tranquilo, ¿no? Si el fabricante en vez de decirme 4,6 me dice 2, pues hombre, estar consumiendo el doble de lo que se supone que estoy consumiendo ya me tiene que levantar un poco una alerta, ¿no? Vale, pues en este ejemplo que es tan tonto sobre el coche y que he puesto para que se entienda un poco la problemática, es exactamente lo mismo que pasa en una central, ¿no? Cuando yo tengo una central, ¿estoy quemando mucho carbón o estoy quemando poco carbón? ¿O estoy bien? Bueno, pues el fabricante de la central también te da, y eso los que trabajéis en generación lo habréis visto, te llena una habitación de manuales y de tablas y de curvas, te la llena. Obviamente tú no vas a estar todo el día yendo a la habitación a buscar todo el manual e interpolar, ¿no? Sino que en este caso lo que hacemos, y aquí ya es donde entra un poco nuestra solución, lo que hacemos es que hacemos un modelo de la central. Tenemos una simulación de la central, una simulación del funcionamiento termodinámico de la central, en el que tenemos en cuenta todas aquellas variables que influyen sobre si ese rendimiento es bueno o es malo. Tenemos en cuenta la temperatura del aire, tenemos en cuenta la presión, la composición del combustible, la temperatura del río con el que me estoy refrigerando. Todo ese tipo de cosas me afectan. Y con esa simulación que tengo aquí, yo soy capaz de calcular lo que llamamos normalmente los valores esperados, o sea, cómo creo que debería funcionar esa central. Esos valores esperados los tendré que enfrentar a los valores reales, que son los valores que mido en la central. No solamente del consumo, sino de muchísimas cosas, ¿no? Del vacío del condensador, de la temperatura del vapor, todas las variables que se os ocurran de operación se pueden comparar. Y precisamente de la comparación de estos valores reales y de los valores esperados es de donde me van a salir las desviaciones
que son las interesantes. Si no hay ninguna desviación, pues fenomenal. Sería el caso en el que digo, vale, la planta está comportándose de acuerdo con lo que se supone que debería comportarse. No hago nada, pero no suele ser el caso. Cuando me salen desviaciones, ¿qué me posibilitan a mí? Pues lo primero que me posibilitan es la detección de anomalías. Es decir, si yo aquí el vapor me dice el modelo que tenía que ser 540 grados centígrados y tengo una medida de vapor que son 200 grados centígrados, ya sé que ahí tengo un problema gordísimo. Lo más probable es que el problema esté en el medidor. ¿Vale? Porque si de verdad tengo 230 grados en el vapor, el proceso no está funcionando. Entonces, esto me permite detectar anomalías claras en instrumentación, por ejemplo. Es un caso muy típico que puedo detectar anomalías simplemente por comparación con una referencia de simulación. ¿Qué puedo hacer también? Pues una vez que tengo las desviaciones, cuantificar económicamente cómo me afecta la operación de la planta, ¿no? Si yo tengo un rendimiento que es inferior al que esperaría de diseño, eso me va a suponer que voy a gastar más carbón. Y como sé cuánto carbón más estoy gastando de lo que debería, sé cuánto dinero estoy desperdiciando por ese factor. Y por último me sirve pues, para vigilar la degradación. Todos sabemos que las plantas y los coches, desafortunadamente, pues no se comportan igual que el primer día que los compramos. Y entonces tenemos que vigilar durante toda su vida útil que esa degradación inevitablemente va apareciendo, pero va apareciendo a un ritmo que es el que esperamos que aparezca. Vale, bueno, hasta ahora he hablado de lo que es la monitorización de rendimientos, que sería una de las perspectivas en las que tengo para mirar la realidad, ¿no? Voy a cambiar a otra, que sería la monitorización predictiva. Estoy cambiando de cara del icosaedro, ¿no? La monitorización predictiva es una técnica matemática, fundamentalmente, que me sirve para saber si un equipo se está comportando de forma normal o no. Fijaos, en una monitorización tradicional, que sería la que tiene cualquier sistema de control para protección de la planta, por ejemplo, lo que hacemos es que miramos una señal, miramos la evolución de una señal, que sería en este caso la temperatura de un cojinete, y tenemos pues, unos límites en los que razonablemente esa señal se va a mover. En el momento en que esa señal se escapa de los límites que nosotros hemos supuesto como razonables, ya sabemos que hay algo raro y por tanto pues, podemos inducir una acción de protección, por ejemplo, ¿no? Y la acción de protección puede ser pues, disparar la máquina, una turbina o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos límites pues, tenemos que hacerlos suficientemente grandes, porque si los hacemos muy estrechos, la máquina nos va a estar disparando todo el día, que no es lo que queremos. Tenemos que darle un poco de margen para que la máquina se pueda mover dentro de su espacio normal de movimiento, ¿no? Esto lo que pasa es que es efectivo, porque de esta forma estamos protegiendo las centrales, pero no es óptimo. ¿Qué tipo de herramientas podemos o qué técnicas podemos proponer para que esto sea algo más óptimo? Pues esto que estamos viendo aquí abajo. Esto que estamos viendo aquí abajo son las técnicas de monitorización predictiva. Consiste en que para ver qué pasa con este equipo no voy a mirar solamente esta señal, sino que lo que voy a hacer es analizar simultáneamente todas las señales que tienen que ver con este equipo y que son relevantes para la operación del equipo, ¿vale? En este caso, fijaos que aquí teníamos la temperatura de un cojinete, pero esto puede ser pues, la temperatura del cojinete más las vibraciones, más el caudal que está pasando por la bomba, más la temperatura del fluido que está pasando por la bomba. Entonces, lo que hago es, mediante una técnica de identificación del sistema y utilizando una historia pasada de operación, yo entreno a un modelo, que es un modelo estadístico, lo entreno y le digo, esto que te estoy enseñando ahora es la normalidad. Y le enseño una historia de 6 meses, por ejemplo. 6 meses de normalidad. Y él se aprende esa historia. Y a partir del primer día que lo pongo a funcionar, lo que hace él es que constantemente compara con esa historia de funcionamiento de normalidad y decide si lo que tengo en este momento es normal o no es normal. Así de fácil. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en términos reales las bandas en las que va a permitir ese modelo que se muevan las señales, estas bandas, son muchísimo más estrechas que esta de aquí, pero fijaos que al mismo tiempo son móviles, porque él sabe que esta señal se va moviendo acompañada de todas las demás y por tanto esa banda deja de ser una tira y pasa a ser una especie de tubo que se retuerce y puedo estrechar la banda de permisividad, pero al mismo tiempo le permito pues, que la bomba funcione al 5% de su capacidad, a su 50% y a su 100%. Él tiene en cuenta todas esas situaciones. Esto me hace que sea capaz de detectar problemas en la bomba, por ejemplo, en el cojinete. Soy capaz de detectar problemas mucho antes de que llegue a los límites estos de disparo. Aquí ya me estoy dando cuenta de que esta señal empieza a salirse de su rango admisible y empieza a darme algunos problemas.
Y fijaos que aquí tengo un tiempo de anticipación que es muy interesante. Me puede permitir, por ejemplo, pues planificar un mantenimiento o tomar alguna decisión respecto a si cambio a otra bomba o alguna cosa parecida, ¿no? ¿Vale? No dejo que la bomba llegue a su límite, sino que con estas indicaciones iniciales consigo anticipar eso. Este es el tipo de técnica que utilizamos en la monitorización predictiva. Como os digo, es una técnica matemática, estadística, me permite vigilar continuamente un proceso o un equipo, permite detectar anomalías incipientes y está basado, como os decía, en la historia real de operación. Vuelta otra vez al ejemplo del coche, pues si yo quisiera vigilar cómo está funcionándome unos amortiguadores de un coche, lo que haría sería entrenar un módulo predictivo con una historia real de amortiguación que fuera normal y después alimentar esta información al módulo predictivo para que sea capaz de detectarme incidencias y yo gestionarlas a partir de ahí. ¿Vale? Entonces, os he contado muy por encima, dos de las técnicas que utilizamos para vigilancia, para monitorización, cómo hacemos el tratamiento de los datos y ya veis que no tienen nada que ver una con la otra. Una tiene que ver con rendimientos y la otra tiene que ver con un modelo estadístico que me está intentando ver las correlaciones entre señales, ¿no? Bueno, os enseño algunos ejemplos así más gráficos de qué pinta tiene nuestra plataforma, que como os decía se llama ICMD. Esta sería la parte de rendimientos. Aquí veis que tenemos pues, algunos gráficos del proceso. Esto es una central de ciclo combinado. Algunos gráficos del proceso con información real, información esperada y desviaciones, siempre la misma filosofía. Mientras las desviaciones son pequeñas estoy tranquilo, cuando las desviaciones son grandes es cuando tengo que empezar a preocuparme y ver qué es lo que está pasando ahí. Y la planta sigue funcionando, ¿eh? O sea, no es que la planta me deje de funcionar, pero yo empiezo a ver problemas ya en las desviaciones, antes de que los problemas sean, digamos, suficientemente serios, ¿no? Esto sería una caldera, que es la parte en la que hacemos todo el análisis ya muy pormenorizado de los diferentes bancos de caldera, temperaturas en chimenea, ensuciamiento, efectividad. Aquí, esto es un ejemplo que hemos hecho pues, de análisis exergético, que es una cosa muy extraña, digamos casi académica, pero para que veáis la versatilidad que tiene el sistema, que podemos prácticamente hacer cuentas y hacer indicadores en cualquier base, ¿no? Aquí tenemos una serie de indicadores exergéticos que hemos desarrollado. Tenemos también incluido en el propio análisis de rendimiento una herramienta de gráficas personalizadas que ayuda mucho a filtrar la información y a ver qué es lo que está pasando, porque una vez que detectas que hay un problema, tienes que analizar la información pasada para ver de dónde viene eso, ¿no? Para hacer el estudio de causa-raíz. Bueno, y con este ICMD lo que hemos hecho recientemente, porque esto es una cosa que está muy, vamos, de la semana pasada de hecho, hemos hecho junto con IDVox un prototipo que hemos instalado en Gas Natural Fenosa y es un prototipo que lo que estamos haciendo es conectamos un servidor IDVox a la red de Gas Natural Fenosa para que adquiera la información de EPI. A partir de ese servidor IDVox nosotros conectamos un servidor ICMD para leer esa información, tanto leemos como volvemos a escribir otra vez en el servidor de IDVox y con esto pues tenemos, digamos, un sistema completo de lo que sería monitorización de rendimientos. Os puedo decir, fijaos, que en el caso de las pantallas de IDVox, aquí tenemos una de las pantallas que habéis visto antes desarrollada en el entorno IDVox, que es un entorno gráfico que es muy fácil de utilizar y muy fácil de desarrollar, y esa misma pantalla pues, la tenemos en nuestro propio entorno del ICMD, ¿no? Entonces esto nos da, es la primera colaboración que tenemos con IDVox, pero ya veis que da muchísima flexibilidad. Ellos se encargan de la parte de registro y almacenamiento de la información, mientras que nosotros hacemos todo el análisis y diagnóstico en nuestra herramienta. Bueno, y por último, pues voy a hablar de lo que serían la integración de todas estas herramientas en lo que llamamos los centros de monitorización y diagnóstico, ¿no? Todas estas herramientas al final acaban residiendo en un centro de monitorización y diagnóstico desde el que de forma centralizada pues se siguen todos estos diagnósticos, todos estos analytics, hay un personal especializado que se dedica a vigilar este tipo de información, ¿no? Los centros de monitorización y diagnóstico... ¡Ay, ya me he pasado! Vale. Están dirigidos a la optimización de la operación
de las centrales de generación. Simplemente eso, ¿no? A la reducción de costes de mantenimiento, al aumento de la disponibilidad y a la reducción al aumento del rendimiento. Ese es el objetivo que tienen. Y lo hacen a partir de estas técnicas que os estaba diciendo. Una cosa muy buena que... Joder, otra vez. Una cosa muy buena que tienen los centros de monitorización es que tienes una vigilancia 24 horas, 365 días al año con sistemas automáticos de lo que está pasando en la planta. Entonces es una información que no pierdes, que queda registrada y que en cualquier momento está disponible para que puedas analizar. Eso es algo fantástico, os puedo decir, para intentar diagnosticar qué me está pasando en una determinada instalación. Si volvemos al esquema del señor Kurzweil en el que conectaba los diferentes módulos y los diferentes, para intentar conseguir esa inteligencia, ese conocimiento sobre lo que está pasando ahí, pues os diría que el centro de monitorización es el sitio perfecto en el que yo puedo conectar las diferentes herramientas de monitorización entre sí para intentar hacer análisis cruzados. Es decir, imaginaos, yo tengo aquí una herramienta que me está analizando rendimientos y tengo una herramienta que me está analizando vibraciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no ponerle por encima una herramienta predictiva para que no solamente coja información de campo, sino que también coja información de rendimientos y coja información de vibraciones y sea capaz de establecer un reconocimiento de patrones sobre eso? Porque en realidad las herramientas de predictivo lo que hacen es reconocimiento de patrones. ¿Vale? Como os decía antes, yo no voy a decir que esto sea una estructura tipo cerebro ni nada parecido, eso simplemente era una cosa que os decía a modo de ilustración, ¿no? Pero creemos que las cosas van a ir en este sentido, ¿no? En el sentido de sofisticar esos análisis, sofisticar esos diagnósticos e intentar hacer cada vez más análisis automatizados pues de mayor alto nivel y que nos puedan sacar realmente el valor de la información, ¿no? Fijaos que en estas cosas muchas veces lo que se intenta es el conocimiento humano de alguna forma meterlo dentro de las máquinas, meterlo dentro de los sistemas y que las máquinas sean capaces de diagnosticar y de analizar, ¿no? Bueno, pues esto nos da un esquema al menos conceptual de cómo podemos hacer ese tipo de cosas y que a veces uno se sorprende porque la forma de analizar de las máquinas no es la misma forma de analizar que tenemos nosotros. O sea, no es cuestión de meterle unas reglas heurísticas que nos diga, pues si pasa esto y pasa lo otro, resulta que tal. No, resulta que le metemos un sistema de reconocimiento de patrones que es un sistema estadístico que no tiene nada que ver con cómo pensamos nosotros, pero también funciona y eso nos ayuda mucho. Bien, esto es un centro de monitorización, simplemente para que vierais una forma en cómo puede estar el centro de monitorización, con las pantallas, la información, demás. Esto es una cuestión de diseño ya. Y bueno, pues señalar que al final es el trabajo conjunto de la gente que está en las plantas, que también tiene su papel en todo esto, no es una cosa que la gente que está en las plantas vayas a prescindir de ellos, son actores fundamentales, la gente que está en el centro de monitorización, que son los especialistas en el uso de estas herramientas, y en medio están los sistemas que les comunican a todos ellos. Bueno, pues para terminar simplemente decir que nosotros llevamos pues muchos años en estos temas, que aunque ahora mismo parece que la monitorización se acaba de inventar ahora, no es verdad, ¿no? La monitorización lleva muchísimo tiempo funcionando, lo que pasa es que cada día es más fácil, ¿no? Y cada día las posibilidades que tienes son mejores, las comunicaciones te permiten prácticamente todo. Y nosotros hemos trabajado pues, en monitorización de rendimientos con todas esas tecnologías y con esos clientes que tenéis ahí, en monitorización predictiva con todas estas tecnologías y clientes. Y luego también hemos hecho un trabajo muy interesante en lo que es no solamente el montar un centro de monitorización, sino asesorar y dar consultoría a diferentes clientes sobre qué pueden hacer con centros de monitorización o que quieren montar desde cero o que ya tengo uno pero quiero optimizarlo y quiero darle mayor valor y quiero sacarle más provecho. Y también hemos ayudado a toda esa gente que tenéis ahí abajo, que son empresas pues, de primera línea, les hemos ayudado a racionalizar sus centros de monitorización y a sacarles más provecho. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar. Si tenéis cualquier pregunta.